Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene como protagonistas a Mert y Afra, y créannos, el secreto que va a salir a la luz es de esos que te dejan pensando por días. Si eres fan de las historias que te atrapan desde el minuto 1, que te hacen especular y te sorprenden con giros inesperados, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desvelar los misterios, un recordatorio rápido pero importante: si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, una pareja que al menos hasta ahora, muchos veían como sólida, quizás incluso como el ejemplo a seguir para muchos. Pero como bien sabemos, las apariencias a veces engañan y detrás de una fachada perfecta, pueden esconderse realidades que nadie se imagina. El titular ya les da una pista: Mert sorprende a Afra, el secreto que te dejará en shock. Y sí, vamos a desgranar qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido para que Mert le revele algo a Afra que la ha dejado completamente impactada. Estamos hablando de una revelación personal, de un secreto del pasado, de algo relacionado con su futuro. Pues prepárense, porque vamos a explorar todas las posibilidades y lo que la información que tenemos hasta ahora nos sugiere. Imaginen la escena: Afra tranquila en su día a día, quizás con planes normales para el futuro cercano, y de repente, Mert irrumpe con algo que cambia todo. ¿Qué tan grande puede ser ese secreto? ¿Es algo que afecta directamente a su relación, a su entorno, a su carrera? La clave aquí es la sorpresa, la intensidad de la reacción que promete el título. Esto no es un simple malentendido, ni una pequeña decepción. Estamos hablando de un shock, algo que te remueve las fibras y te obliga a reevaluarlo todo. Para empezar a entender la magnitud de esto, pensemos en las dinámicas de pareja. A veces los secretos se guardan por miedo a herir al otro, por vergüenza, o incluso por un malentendido sentido de protección. Pero cuando el secreto es lo suficientemente grande como para generar shock, es probable que haya estado latente por mucho tiempo, o que tenga implicaciones muy serias. ¿Podría ser algo que Mert ha estado ocultando durante años? ¿Algo que Afra creía saber sobre él y que ahora descubre que es completamente diferente? Una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente es si este secreto está relacionado con el pasado de Mert. Quizás un amor oculto, una deuda impagable, una familia secreta, o alguna experiencia traumática que nunca compartió. Si este fuera el caso, el shock para Afra sería doble: primero por el contenido del secreto en sí, y segundo por la revelación de que su pareja, la persona con la que comparte su vida, le ha ocultado algo tan fundamental sobre su identidad o su historia. Esto cuestionaría la confianza y la intimidad que creían tener. Otra posibilidad es que el secreto esté relacionado con el presente o el futuro. Quizás Mert ha tomado una decisión drástica que afecta a ambos sin consultarle, o ha recibido una oferta que lo cambiará todo y que no se atrevía a compartir. Podría ser algo relacionado con su trabajo, con una mudanza inesperada, o incluso con un proyecto personal que ha estado gestando en secreto. En estos casos, el shock podría venir de la magnitud del cambio, de la falta de comunicación, o de las consecuencias que esto podría tener para Afra. Ahora, analicemos el acto de la sorpresa. Mert sorprende a Afra. La sorpresa implica que no era algo esperado, que Afra no tenía ni la menor idea de que esto iba a suceder. Esto sugiere que Mert ha estado planeando o viviendo con este secreto, y el momento de la revelación ha sido elegido cuidadosamente, o quizás ha sido forzado por las circunstancias. ¿Fue una confesión voluntaria, impulsada por la culpa o por la necesidad de ser honesto? ¿O fue algo que salió a la luz de manera accidental? El hecho de que Mert sea quien sorprende a Afra, y no al revés, nos lleva a pensar que él es el portador del secreto. El título promete un shock. ¿Qué tipo de shock estamos esperando? ¿Es un shock de alegría, de incredulidad, de decepción, de miedo? Si bien la palabra shock suele tener una connotación negativa en el contexto de una relación, a veces una sorpresa positiva puede ser igualmente impactante. Por ejemplo, si Mert revela que ha logrado algo extraordinario que nunca se atrevió a soñar, o que ha tomado una iniciativa que cambiará radicalmente sus vidas para mejor, eso también podría ser un shock. Sin embargo, dada la forma en que se presenta, parece inclinado hacia algo más complejo, algo que desafía las expectativas. Vamos a especular un poco más.
Si pensamos en los dramas de pareja que solemos ver en series o películas, los secretos más impactantes suelen ser aquellos que ponen a prueba la fidelidad, la lealtad o los cimientos de la relación. ¿Podría Mert haber hecho algo que hirió profundamente a Afra en el pasado, y ahora lo confiesa? ¿O tal vez algo que planea hacer y que ella no aprobaría? La frase "el secreto que te dejará en shock" nos invita a imaginar escenarios que van más allá de lo trivial. Piensen en la reacción de Afra. ¿Cómo se manifiesta un shock? Generalmente es una mezcla de incredulidad, confusión, quizás hasta parálisis momentánea. Un shock puede hacer que una persona se retraiga, que cuestiona todo lo que creía saber. Si este es el caso, la revelación de Mert no solo ha cambiado algo para él, sino que ha alterado la percepción que Afra tiene de él, de su relación y quizás de su futuro juntos. Otro ángulo a considerar es la forma en que Mert maneja la revelación. Lo hace de forma vulnerable, sincera, pidiendo perdón o comprensión. ¿O lo hace de forma desafiante, como si no tuviera otra opción? La forma en que se presenta la sorpresa también es importante para entender la dinámica. Si Mert se muestra decidido, es posible que haya estado luchando con este secreto por mucho tiempo y finalmente haya decidido dar el paso. Ahora, ¿podemos esperar de la continuación de esta historia? El título nos da el detonante, la chispa, pero la llama que se enciende después es lo que realmente nos interesa. ¿Cómo va a reaccionar Afra a largo plazo? ¿Podrán superar este secreto? ¿Fortalecerá su relación, o la quebrará? Estas son las preguntas que quedan flotando y que alimentan nuestra curiosidad. En un vídeo como este es importante no solo presentar el hecho, sino también explorar las posibles ramificaciones y el impacto emocional. Podríamos estar ante una historia de redención, donde Mert confiesa algo que lo atormentaba y Afra, con su amor y comprensión, le ayuda a superar ese obstáculo. O podría ser una historia de decepción, donde Afra se da cuenta de que la persona que amaba no era quien creía. La belleza de estas narrativas es que nos permiten reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la comunicación honesta y sobre la capacidad de perdonar y reconstruir. Para mantener el interés de la audiencia, es fundamental que la presentación de este secreto sea detallada. No basta con decir que hay un secreto. Necesitamos saber, al menos hipotéticamente, qué tipo de secreto podría ser, cuáles son las implicaciones, y cómo se va a desarrollar la historia. Cada detalle que podamos inferir o imaginar añade capas a la intriga. El hecho de que el titular incluya "el secreto que te dejará en shock" es una promesa directa al espectador. Es una invitación a invertir tiempo y atención porque la recompensa será una sorpresa mayúscula. Y para cumplir esa promesa, el contenido del vídeo debe ser cuidadosamente construido para generar expectativa y, cuando se revele el secreto, que realmente cumpla con esa expectativa de ser impactante. Podríamos imaginar que Mert, en un momento íntimo, o quizás en un gesto público que lo hace aún más impactante, se enfrenta a Afra y le confiesa algo que cambia su visión del mundo. Tal vez Mert no es quien dice ser, o tiene una doble vida, o ha estado involucrado en algo que Afra nunca sospecharía. La clave es que el secreto debe ser lo suficientemente poderoso como para justificar la palabra shock. Por ejemplo, si el secreto de Mert es que ha estado financiando en secreto un orfanato en otro país sin decírselo a nadie, y Afra se entera, el shock podría ser abrumador, pero en un sentido positivo. Si el secreto es que tiene una enfermedad terminal y no quería preocuparla, el shock sería emocionalmente devastador. Y si el secreto es algo más turbio como un pasado delictivo o una traición, el shock sería de desconfianza y dolor. Lo importante para nosotros como creadores de contenido es presentarlo de una manera que enganche, que genere debate y que, sobre todo, haga que la audiencia se sienta parte de la historia, especulando y sacando sus propias conclusiones. El título es solo la puerta de entrada, el contenido es el viaje. Y este viaje sobre Mert y Afra promete ser intenso. En resumen, estamos ante una situación donde Mert ha revelado un secreto a Afra que la ha dejado en un estado de shock. Hemos explorado diversas posibilidades sobre la naturaleza de este secreto, desde asuntos personales del pasado hasta decisiones impactantes sobre el futuro. La clave es la sorpresa y la intensidad de la reacción de Afra, lo que sugiere que la revelación es de gran envergadura y podría tener profundas implicaciones para su relación. La narrativa gira en torno a la tensión generada por un secreto oculto y el impacto que su descubrimiento tiene en la percepción y en la dinámica de pareja.
Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar el misterio detrás del titular, Merz sorprende a Afra, el secreto que te dejará en ese. Ok. Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las posibilidades y que les haya dejado pensando. ¿Qué creen ustedes que será ese secreto? Nos encantaría leer sus teorías en la sección de comentarios. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Afra? Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interesa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Si les ha gustado lo que han visto, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que sigan recibiendo contenido que les impacte y les entretenga. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.